Alabanza a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Esta palabra como tema, la carrera de los cristianos. La carrera de los cristianos tiene que ser una carrera legítimamente. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio de la gracia de Dios. Como tema, la carrera de los cristianos. Y decía al principio que tenemos que correr legítimamente en esta carrera. Y voy a ilustrar el mensaje. Algo que yo lo pude experimentar acerca de ministros que han corrido esta carrera, pero de una manera no legítima. Hay hombres que son enviados a predicar y también hay mujeres que son enviadas a predicar. En cierta ocasión delegaron a un hombre que era coordinador de una misión a supervisar obras a Honduras. Y este hombre envolvió a muchos pastores y los contaminó y los llevó al pecado. Estos pastores que estaban corriendo la carrera de los cristianos, este hombre los indujo a la borrachera y a la prostitución. Y ellos andaban en sus viajes pensando que andaban haciendo la obra de Dios. Predicaban por la noche, enseñaban el evangelio, pero después del culto se iban a embriagar, a emborrachar y a estar con mujeres. ¿Será que estas personas estarían corriendo la carrera legítimamente? No, hermano. No se puede correr la carrera cristiana practicando el pecado. Y el apóstol Pablo dice en esta palabra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así hay personas que han querido correr la carrera cristiana practicando el pecado. Hay hombres que en sus viajes misioneros, en sus viajes de evangelista, en sus viajes como predicador y enseñador de la palabra, se han enredado en el pecado y no se han querido arrepentir y no han querido confesar su pecado delante de Dios. Lo mismo les ha acontecido a muchas mujeres como predicadoras y enseñadoras de la palabra de Dios, que han querido correr la carrera cristiana, pero en ese lapso de tiempo se han envuelto en el pecado. Se han contaminado con el pecado. Y no han corrido la carrera legítimamente como Dios quiere. Y el apóstol nos enseña, el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Muchas veces hemos dado mal testimonio. Hemos sido malos cristianos. Hemos sido malos hijos. Hemos desobedecido. Hemos fallado a Dios. Pero Dios en su misericordia nos espera con sus brazos abiertos, que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que nos reconciliemos y que no hagamos otra vez esas cosas malas. La carrera del cristiano tiene que ser legítimamente, porque al final de la carrera le espera un galardón arriba en el cielo. Pero muchos quizás van a perder su galardón o lo van a perder por no correr legítimamente la carrera. Porque en medio del caminar se enredaron en el pecado y quisieron taparlo y quisieron esconder el pecado y no lo confesaron y no se arrepintieron. Van a perder bendición espiritual y material. Alabanza al que vive. Hay que correr legítimamente la carrera del cristiano. Hay que hacer la obra de Dios como Dios dice. Si a usted lo envían a un lugar a predicar o a enseñar la palabra de Dios, usted va a hacer la obra de Dios, no a pecar, no a cometer pecados, a adulterar o a fornicar en los hoteles o en casas privadas o en propiedades. A usted lo envían a predicar, a enseñar el evangelio. Usted tiene una carrera, yo tengo una carrera que terminar. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla, Señor, he guardado la fe y solo me espera la corona de justicia, la cual el Señor fue justo, lo dará a todos los que amamos su venida. Hay que correr legítimamente la carrera. Si se hace un viaje misionero, si se va a un lugar a predicar o a enseñar el evangelio, pero en ese proceso del correr, del caminar, se enreda en el pecado, usted no hizo nada. Su trabajo fue en vano. Porque Dios no va a aprobar lo malo. Dios va a aprobar lo bueno, lo correcto, lo honesto, lo puro, lo legítimo. Estos mensajes son tan importantes para el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Puse un ejemplo de un coordinador que venía de otro país a Honduras. Por ética no digo el nombre, ni el nombre del predicador, ni el nombre de la nación. Y venía a Honduras y enredaba a los pastores, se los llevaba y hacían viajes. Y allá hacían reuniones de culto, pero después del culto se iban a embriagar, a emborrachar y a prostituirse. No estaban haciendo nada estos hombres. Estaban dando mal testimonio. Estaban sirviendo de tropiezo para la obra. Estaban sirviendo de sombra, de oscuridad. Dios quiere que demos buen testimonio. Dios quiere que nosotros seamos personas luz en este mundo. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, inservible, la van a hollar, la van a pisotear y ya no va a servir.
Y es por eso que el mensaje en Hechos capítulo 20, verso 24, como tema, la carrera de los cristianos. Estamos caminando hacia una meta final, estamos corriendo y queremos ser coronados y queremos encontrar el favor de Dios, pero tenemos que correr legítimamente, no practicando el pecado, no haciendo lo malo, solo haciendo lo bueno y el bien, lo honesto, lo puro, lo de buen nombre, con buenos pensamientos. Hechos capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa, dice el apóstol, pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios hace correctamente lo que Dios lo ha enviado y está corriendo legítimamente la carrera, tiene gozo, tiene paz, tiene comunión con Dios, tiene vida espiritual. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que mantengamos el gozo, que mantengamos la paz, que mantengamos la comunión con Él, que nos consagremos a Él. La venida de Cristo está cerca. Y quizás por ahí hay muchos que quieren correr la carrera cristiana envolviéndose en el pecado, enredándose en el pecado. No, amigo, no, amiga, no es así. Que no lo engañe el enemigo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Romanos capítulo 6, verso 1, verso 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta y una respuesta. La pregunta con la respuesta. Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque se daría un mal testimonio. La gente habla mal de aquellos malos cristianos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios nos borró los pecados, nos quitó los pecados, para que ya no sigamos en ese pecado. Ya no puede el cristiano perseverar en el pecado. La carrera de los cristianos tiene que ser legítimamente, tiene que ser pura, limpia, transparente, honesta, que tenga una buena conducta, que tenga un buen testimonio. ¿En qué hemos dado mal testimonio, hermano? Hermana, ¿en qué hemos dado mal testimonio? Examinémonos y pidamos perdón a Dios. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de reconciliación, es tiempo de restaurar nuestra alma, de arrepentirnos delante de Dios. Si hacemos cosas malas, estaríamos dando un mal testimonio. Serviríamos de tropiezo y de sombra para otros. Es tiempo de correr legítimamente la carrera del cristiano. Y esta palabra es tan amplia, es tan extensa, que también abarca lo que son los ministerios, los 5 ministerios de la predicación y de la enseñanza. Avanza los dones del Espíritu Santo. Abarca los frutos del Espíritu Santo. Todo esto abarca esta palabra.
para correr legítimamente, tenemos que creer en los 5 ministerios, como dice Efesios 4:11. Tenemos que creer en los 9 dones, como dice Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 8 al 11. Tenemos que creer en los 9 frutos, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. La carrera del cristiano, de los cristianos, tiene que ser legítimamente. Si no es legítimamente, entonces no es aprobada por Dios. Si se da un culto con mezcla, con contaminaciones, ya no sería legítimamente la carrera. Hay que perseverar bien en esta gracia de Dios. Hay que hacer bien las cosas como Dios quiere, como Dios dice. ¿Sabe? En aquel día, como dijo mi Jesús en Mateo capítulo 7, del verso 20 al 23, en aquel día muchos le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y el Señor dice que va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no hubo una carrera legítima. No se corrió la carrera legítimamente. No se hizo las cosas como Dios las pidió. Tengamos cuidado en esta carrera para correr la carrera cristiana. La carrera que el Señor nos ha encomendado. La carrera que el Señor nos ha trazado. Este camino de verdad. Jesucristo es la verdad por excelencia, pero su palabra es verdad. Cristo y la palabra uno solo son. Corriendo la carrera legítimamente. Por eso el tema se llama la carrera de los cristianos, porque somos muchos, tanto como hombres y como mujeres, jóvenes, ancianos, niños, adultos y de toda raza. Hay blancos, hay morenos y de muchos países, de muchas culturas, están corriendo esta carrera cristiana. Pero Dios quiere que la hagamos legítimamente, no enredándonos en el pecado, no practicando el pecado. Dios te guarde y Dios te bendiga más con esta palabra. La carrera de los cristianos. Amén y amén.